Y en una última llamada al señor Andrés Cárdenas Jesús. Bien, empezamos el segundo bloque y aun cuando algunos de los asistentes han estado presentes en el primero, reitero las reglas, el procedimiento, y es que tendremos 4 rondas. La primera, por 4 minutos, se le entregará la palabra a los representantes de los partidos. En la segunda y tercera ronda, los especialistas que se encuentran en mi costado derecho harán preguntas a los representantes de los partidos en 30 segundos, a cada uno de ellos en 30 segundos, preguntas o comentarios que serán respondidos en 2 minutos y medio, con un comentario final del especialista por 1 minuto, de manera que con cada participante se consuma un bloque de 4 minutos. Eso es en la segunda y tercera ronda. Y en la última ronda, los especialistas representantes de los partidos tendrán 1 minuto para un mensaje final. Se encuentra frente a nosotros la pantalla con el contador. Bien, empezamos entonces por 4 minutos. Le cedo la palabra a la señora Carol Cernaque del Partido Orden. Buenos días. La pregunta, ¿cuáles son las propuestas del partido respecto al cuidado del medio ambiente? El partido declara que nuestra misión va a ser proteger el planeta de manera racional. Esto es a través de un programa o de diversos programas que están interconectados y trabajados de manera intersectorial a través del tratamiento ambiental no solamente de los ríos, sino de la diversidad que tenemos a nivel de los recursos naturales. Esto nos va a permitir trabajar con diferentes instrumentos que permitan un cuidado del medio ambiente progresivo y de manera articulada con los diferentes instituciones que el partido va a fortalecer de manera inmediata. Por otro lado, tenemos también dentro del trabajo que desarrolla el Partido Orden, hemos identificado que hay una cantidad de áreas naturales protegidas y diferentes ecológicas, y Orden creará programas articulados como el Banco Genético, el programa de educación, los programas de salud, medios de comunicación y control de los procesos para reducir justamente la burocracia. Y por otro lado, trabajará de manera articulada con los organismos del CONIDA, del CONCITEC, de la Policía Nacional para la protección de estas áreas. Igualmente, Orden tiene dentro de su planteamiento el fortalecimiento de las capacidades. Nosotros tenemos conocimiento de lo que es el diagnóstico en todo lo que hemos venido escuchando a través de las ponencias anteriores, y uno de los aspectos que son una debilidad es la parte de fortalecimiento de la parte técnica. Si bien es cierto, estamos rodeados de muchos diagnósticos y situaciones respecto al ambiente, estamos seguros que en el tema de las líneas que dirigen al Partido Orden, queremos repotenciar que es que el recurso humano es válido justamente para llegar a estas zonas que están justamente abandonadas. En el minuto que me queda, queremos nosotros como partido iniciar esta ponencia o este foro indignándonos contra lo que ha pasado respecto a Madre de Dios, ¿no?, al derrame del petróleo. Creo que todos estamos seguros que eso no solamente daña las áreas económicas, las áreas ecológicas, sino todo el ecosistema, ¿no? Y eso nos va a permitir a nosotros tener un mejor lineamiento respecto a las políticas que se implementen para el cuidado del medio ambiente y la conservación y los problemas que afectan al cambio climático.
y que se da de manera transversal a todas las áreas. Gracias. Cedo la palabra por 4 minutos a la señora Indira Urcia Arévalo, de Alianza para el Progreso. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación para poder dar a conocer las propuestas de Alianza para el Progreso en lo que corresponde al tema del medio ambiente y todo lo que hará el Ejecutivo y el Congreso a partir del 28 de julio del presente año. Para hablar de medio ambiente y cambio climático, primero hay que pensar en el comportamiento de las personas que viven en aquellas regiones que son altamente participantes del cambio climático. Háblese de la Amazonía, por ejemplo, y entender cuáles son las actividades económicas que ellos desarrollan, porque ese es el día a día. Y a partir del día a día es que nosotros podremos combatir todo lo que hace daño al medio ambiente. A partir de ahí, debo decir que nosotros estamos de acuerdo con los investigadores que han desarrollado la metodología de la clasificación de las zonas de vida y que han fijado como objetivo la conservación del entorno en favor del ser humano. Es decir, nosotros tenemos una posición eminentemente humanista. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que es algo socialmente responsable, ambientalmente sostenible y económicamente viable. Y a partir de ahí es que estamos de acuerdo y defendemos la consulta previa de nuestros pueblos indígenas, en favor de nuestros pueblos indígenas y originarios. Y a partir de ahí es que estamos y mantenemos una postura en contra de aquellas multas que han existido por parte de OSINFOR hacia nuestros pueblos indígenas. OSINFOR ha impuesto multas a más del 70% de pueblos indígenas por más de 7 millones de soles. Consideramos totalmente eso incoherente. ¿Cómo van a pagar 7 millones de soles los pueblos indígenas? ¿Cómo se va a multar a más del 70% de la población? Estas multas han sido realizadas por OSINFOR. Lo que nosotros consideramos es que son propuestas incoherentes. Es que no se puede dar leyes o no se pueden aplicar políticas sin conocer la realidad, sin ser coherentes con el medio en el que se van a aplicar, que es el caso de las comunidades indígenas. Nosotros lo que proponemos es un canje. Lo que proponemos es que en vez que se paguen las multas y sancionar y ser impositivos con nuestros hermanos indígenas de las zonas más alejadas de las regiones amazónicas, proponer un canje. Y que ese canje sea por medidas de conservación y por deforestación evitada, acompañando de gran asistencia técnica, de créditos para aquellos hermanos indígenas que que deseen aprovechar la madera, por ejemplo. Por otro lado, nosotros pensamos que para combatir y mejorar el tema ambiental, que está sufriendo mucho, y hablo específicamente de la Amazonía, es importante tener una política clara respecto a la sustitución de cultivos ilícitos por cultivos lícitos. Y para eso, así como hay una sierra exportadora, proponemos repotenciar la selva exportadora, para que así darle oportunidad a aquellos otros productos, cultivos alternativos puedan tener venta internacional y pueda ser atractivo para el poblador que se dedica a un consumo alternativo, ¿no? Por otro lado, se habló por aquí del tema forestal. Desde el año 2002 a la fecha hemos tenido leyes forestales. Eso lamentablemente no ha resuelto ningún problema. A la fecha, lamentablemente, no se ha resuelto ningún problema. Gracias. Le entrego la palabra por 4 minutos a César Campos Rodríguez, del Partido Humanista. Que vamos a empezar mencionando que este breve resumen de nuestro capítulo sobre políticas ambientales y cambio climático son aquellas que fueron copiadas por algún candidato, por alguna organización que no está presente en esta mesa, pero que nosotros las hemos desarrollado con mucha anticipación porque somos comprometidos con el concepto de desarrollo sostenible, cuyo componente ambiental es sustantivo para el progreso de la humanidad.
Permítame primero mencionar que no existe un solo enfoque de cómo conceptual acerca de cómo concebir las políticas ambientales. Existe un enfoque que nosotros le llamamos el enfoque verde, que es el enfoque un poco de intocabilidad de las áreas de importancia ambiental, que parafraseando cierta frase de Marx diríamos que son los ambientalistas contemplativos, que creen que deben solamente observarse y no tocarse. El otro enfoque es el de lo que le llamamos la línea negra, que a nuestro juicio es la gran empresa que se interesa en aprovechar la biodiversidad, el paisaje, etcétera, pero sin comprometerse con la conservación y el buen manejo de los espacios ambientalmente importantes. Y el tercero, en donde nos inscribimos nosotros, es el de enfoque marrón, que es el aprovechamiento sostenible de los recursos ambientales. En base a este enfoque, nosotros hemos desarrollado 6 megapolíticas, uno relacionado a acción contra el cambio climático, otra acción contra el aprovechamiento adecuado, sostenible de la biodiversidad, una tercera que tiene que ver con el trabajo de los bosques, el cuarto que tiene que ver con el trabajo del agua, el quinto que tiene que ver con las industrias extractivas y el medio ambiente, y un último que tiene que ver con las energías limpias. Voy a dedicar solamente brevísimamente para decir cuáles aquellas que nos parece la más sustantiva de estas 27 políticas que constituyen el 5º capítulo de nuestro plan de gobierno. Por ejemplo, en aquello que es totalmente importante y conflictivo, que tiene que ver con industrias extractivas. Nosotros vamos a impulsar por una consulta ciudadana la modificación constitucional, entre otras normas, para permitir que el subsuelo sea propiedad de las comunidades y que éstas estén en posibilidad de negociar con los inversionistas, incluso los que se encuentran actualmente en concesiones todavía no en estado de explotación, para poder participar en el proceso del negocio y de tal manera que la posibilidad de usufructo y el desarrollo de las comunidades esté asegurado. Nosotros creemos que esa es una de las medidas muy importantes en este tema y que aliviará la conflictividad, no por el efecto de medidas de tipo burocrático, de tipo técnico, sino por el concepto del interés directo en el negocio. Otra medida que nos parece interesante tiene que ver con la adaptación al cambio climático y la mitigación al cambio climático. Se mitiga el cambio climático capturando o reduciendo las emisiones de gas de efecto invernadero. Nosotros creemos que tenemos 18.000 hectáreas en la selva para poder forestar con especies que sirven al negocio forestal, pero también que sirven tempranamente actividades como el caso de la xiringa o el caucho, que es una especie amazónica nativa que está ahora produciéndose en otros países del Asia y tenemos que recuperarla. Solamente por ese concepto tendríamos ya una dosis de lucha contra la pobreza, mejoramiento de nuestra capacidad de intervención en la producción de caucho natural. Gracias. Y también la posibilidad de desarrollar el país. Hemos terminado la ronda de los 4 minutos de intervención y ahora pasamos a la ronda de las preguntas individuales a cargo de nuestros especialistas Pedro Solano y Jorge Álvarez. Empezaríamos con Pedro Solano, que pregunta a Carol Cernaque por 30 segundos. Gracias. Buenos días, Carol. El Partido Orden ha sido muy incisivo en el tema de combatir la criminalidad, ¿no? O sea, tiene estos paneles de cadena perpetua, inclusive. Y entonces, llevando eso al lado ambiental, donde en el lado ambiental pues hay una ilegalidad muy grande también, ¿no? Mencionaste el tema de Madre de Dios, pero refiriéndote al derrame que ha ocurrido en Amazonas y Loreto, ¿no? El caso de Madre de Dios tiene más que ver con el tema de la minería, ilegal, probablemente. Sí. Entonces, mi pregunta sería, ¿cuáles son esas estrategias que tiene Orden para combatir la ilegalidad, donde obviamente hay una parte de sanción que es importante, pero también otra parte de alternativas, de desarrollo local, etcétera, ¿no? ¿Cuáles serían las propuestas del partido en esos temas? Adelante. Muy bien, todos hemos escuchado a Antero respecto al tema de la corrupción y ha sido muy enfático, ¿no? Y tu pregunta va, ¿cómo traslado ese énfasis para el tema de la ilegalidad y la tala indiscriminada y todos los problemas sociales y los conflictos sociales que ésta genera?
La consulta previa, que es un mecanismo importante, yo creo que es uno de los aspectos poco trabajados, por un lado. Y por otro, los mecanismos, fomentar los mecanismos intersectoriales para el trabajo ordenado. Nosotros sabemos que en realidad existen miles de diagnósticos, existen políticas y normativas, ¿no? Sin embargo, el problema no estaría en la existencia de estas políticas y normativas, sino fundamentalmente en cómo se implementan, en los mecanismos de supervisión, en los mecanismos de control, porque actualmente existe un grupo de profesionales técnicos trabajando en el medio ambiente, en el MINAN y en otras organizaciones. Sin embargo, somos escasos en la implementación propia y en el monitoreo y en la supervisión. Justamente, ¿por qué sucede el derrame? Es por una falta de prevención. Y la pregunta que nos hemos hecho es, ¿no tenía un sistema de prevención? ¿Por qué ocurrió este acontecimiento? ¿Y cuáles son las afectaciones o los impactos posteriores? En ese sentido, nosotros creemos que se debe implementar mecanismos de supervisión que se ejecuten en realidad, porque esa es la falta que nosotros tenemos y que vemos que hay una debilidad en la parte de ejecución. Y por otro lado, en los mecanismos que permitan la intersectorialidad, porque obviamente no se trata el tema del medio ambiente y el cambio climático no es justamente al 65% que representa toda la Amazonía, sino fundamentalmente a todos los estamentos de manera transversal. O sea, nos compete a nosotros como ciudadanos y también ser parte de esta solución del problema, ¿no? Fundamentalmente eso. Si tocaste ahí el tema de la corrupción y me gustaría que te puedas explayar un poquito más, aunque nos queda muy poco tiempo, porque obviamente el tema de la corrupción vinculado a minería ilegal, mira tú, tiene que ver con todo el tema del Poder Judicial, de los fiscales, de las autoridades regionales, en fin. O sea, ¿cómo un tema estructural del país que está fallando puede ser abordado en el próximo gobierno? Yo creo que la debilidad institucional que acabas de remarcar es importante. Existen 42.000 microextractores auríferos al margen de la ley. ¿Cómo hacemos que estos, por ejemplo, no hagan que el sistema se colapse? Porque en realidad lo que estamos viendo es un colapso del sistema, ¿no? Que definitivamente va a impactar, no ahora, sino de acá a 20 años, 30, 40 y 50. En ese sentido, lo que nosotros creemos fundamental es crear una aplicación o la implementación de tecnologías que permitan un monitoreo y una alerta, y unos sistemas de alerta, que en realidad ya existen. Gracias. Jorge Averes pregunta a Indira Urcia. ¿Qué tal? Gracias. Bastante interesante tu propuesta sobre el tema de la gestión de bosques. Sin embargo, la gestión del medio ambiente y de cambio climático va mucho más allá de lo que es un tema de tiempos. El Estado se ha comprometido a seguir los objetivos de desarrollo sostenible y ello no vinculado a conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros y resilientes. Esto tiene bastante que ver con el planteamiento que ustedes dieron. Eso tiene que ver además con la gestión de la calidad del aire, que Lima ya es la ciudad más contaminada de Latinoamérica, con la gestión de residuos sólidos que es pésima a nivel nacional, la gestión de agua, etcétera, etcétera. ¿Qué plantean desde tu partido para poderle dar solución a todos esos problemas? Hace un momento se habló de una experiencia exitosa respecto al tema del cambio climático y medio ambiente de San Martín. Y se habló de un presidente regional que está aquí, el señor César Villanueva, que es presidente del plan de gobierno. Nosotros creemos que para solucionar estos problemas de Lima y del agua de la costa, por ejemplo, que se hablaba de que el agua de la costa nace del agua de la Amazonía, es importante recalcar la descentralización primero. Si nosotros no tenemos una postura de descentralización y a partir de ahí empezar a solucionar los problemas medioambientales, no vamos a llegar a ningún puerto. Me explico. Se habla de una gran deforestación en la Amazonía, pero también es importante mencionar que han habido leyes forestales desde el año 2002 que no han resuelto ningún problema,
que más bien se ha incrementado el problema. ¿Y esto es por qué? Porque no hay un real conocimiento de las regiones, porque no hay un real conocimiento de la vida día a día de los pueblos indígenas, porque no hay un real conocimiento de cómo son las actividades extractivas y cómo es que estos actores pueden dar solución. Por eso que desde la descentralización y lo que propone Alianza para el Progreso es hacer un gobierno eficiente, que resuelva los problemas de día a día de las regiones. Si no resolvemos los problemas de día a día de las regiones, no vamos a poder tener un resultado de país eficiente. En el tema, por ejemplo, nosotros proponemos en el tema forestal, que tiene que ver con un tema de aire y que tiene que ver con un tema de agua, es los planes de manejo regional forestales, que permitan crear un fondo de reposición del bosque que esté dado por los extractores, que ellos están de acuerdo, y que a partir de ahí se reforeste, y se reforeste de manera eficiente. Pero si tenemos una política de descentralización que solamente está en papel y no se ejecuta en la realidad, esto no va a ser viable por más que tengamos las mejores políticas nacionales. Si no existen los operadores que realmente conozcan a su región desde una política articulada de los gobiernos regionales con gobiernos nacionales, esto no va a ser posible. Okay. Específicamente, por ejemplo, la gestión de residuos sólidos, cuya Ley General de Residuos Sólidos es vigente y además le da autoridad a los gobiernos regionales y locales para hacer gestión de residuos sólidos, y lamentablemente no se ha avanzado en esto en ninguna de manera eficiente en todas las regiones. ¿Qué plantean de apoyo desde el gobierno central para que esto se solucione? Bueno, yo creo que el tema no es de apoyo del gobierno central hacia los gobiernos regionales, yo creo que es al revés. ¿Por qué? Porque el gran problema de los alcaldes y los gobernadores es que a veces tienen que gestionar cosas en un ministerio y luego en otro. Y esto no se ponen de acuerdo. En el tema de residuos sólidos, por ejemplo, no existe una política real, actual, desde el gobierno nacional, que se preocupe por trabajar eso. Y no solamente es un tema de municipalidades. O sea, lo que quiero que se entienda es que si planteamos que la solución está de políticas nacionales hacia gobiernos regionales o municipales, esto no funciona así. Porque cada ciudad tiene un componente distinto. Ucayali no puede manejar el tema de residuos sólidos, por ejemplo, igual que Tumbes. O Gracias. igual que Lima. Gracias. Pedro Solano pregunta a César Campos. Antes de eso, los señores ha llegado el señor Andrés Cárdenas, pero con la idea de que tenga los mismos tiempos de los otros representantes, expondría usted en el siguiente bloque para que tenga derechos iguales. Bien, Pedro Solano le pregunta a César Campos. Sí, mi pregunta estaría vinculada, César, a esta idea que planteabas sobre las industrias extractivas y permitir que el propietario sea dueño también del subsuelo. ¿Por qué ese sería el único camino para garantizar lo que tú hablabas de participar en el negocio? César, perdón, el micro. Hay dos caminos. El camino que me parece que está en este momento viable es dialogar con las empresas que se interesan en extraer petróleo, hidrocarburos o minerales, dejen ese concepto absurdo, penoso de una externalidad que les molesta, que les disgusta y que tienen que aceptarla a regañadientes, y es lo que genera una actitud respecto a cómo llevan adelante el proceso previo y el proceso extractivo formalmente. Creo que se puede resolver eso con el costeo del daño preventivo, del daño ambiental previsible y el pago anticipado. El pago anticipado que puede variar dependiendo de la envergadura del proyecto entre 0.7 y 3% del costo total del proyecto. Si eso ocurre, que es diferente de las fiducias que actualmente se utilizan para los fondos sociales, podría ya aliviar tempranamente y generar un clima de confianza en las poblaciones para que haya este proceso. El otro es el que hablaba de la propiedad del subsuelo. Nosotros creemos que los pueblos de la Sierra, fíjate, actualmente se está hablando mucho acerca de si se incluye o no se incluye financieramente a la gente del campo, a la gente pobre. Esa sería una forma de incluirlo, no solamente en el ámbito financiero, sino como emprendedor y como empresarios,
de compartir y además una transferencia de competencias de cómo se maneja empresarialmente esa riqueza. Obviamente este concepto de la propiedad del Estado, del subsuelo, viene de muchos años atrás, incluso desde la colonia, creo. En todo caso, esto ayudaría a poner las cuestiones en un nivel llano. Eso incluye, lógicamente, una serie de normas complementarias que serían objeto de tratarlas en su momento. No, interesante, yo creo que es un tema clave, ¿no?, dentro de las industrias extractivas. No sé si la mejor opción es la que ustedes plantean, pero digamos que el mensaje de cómo las comunidades que son propietarias de las tierras participan del negocio, de los beneficios, es un tema central. Pero ojo que ya existen mecanismos, o sea, hay una servidumbre que tiene que lograr la empresa con el titular del predio y se deberían poner de acuerdo, donde ahí lo que siempre pues se critica es la capacidad que tiene la comunidad de poder tener una relación de iguales en esa negociación para poder aprobar una servidumbre. Entonces sería bueno ver cómo el Estado puede proveer también mecanismos para elevar las capacidades de las comunidades para esa negociación y hablar de esto que siempre se discute de si debería haber una participación en las utilidades que generan las industrias extractivas para quien es propietario de un terreno. Creo que esto sería incluso más agresivo, más audaz, porque el mismo acuerdo 069 de la OIT respecto a la participación de las comunidades indígenas y nativas respecto al uso del suelo y a las industrias extractivas, pone una posición un poco defensiva. Esto pondría una actitud totalmente ofensiva, audaz y de compromiso entre el Estado y las poblaciones. Y este lastre de la pobreza de las zonas de industrias extractivas se derrotaría en plazos mucho menores, visibles y mensurables. Gracias. Ahora invertimos el orden de las preguntas, es decir, Jorge Álvarez pregunta a Carol Cernaque. ¿Qué tal? El Objetivo de Desarrollo Sostenible 13, vinculado a la urgencia de tomar medidas que enfrenten el tema del cambio climático y los objetivos y sus efectos adversos, ha generado que a nivel también de las negociaciones el Perú establezca algunos compromisos de carácter todavía no vinculantes que tienen que ser ratificados en el Congreso en el próximo Congreso. Desde su partido, ¿están de acuerdo con estos compromisos? ¿Consideran que son suficientes, son laxos? ¿Qué más se podría hacer para enfrentar el cambio climático? Y también si es que se pueden identificar oportunidades dentro del cambio climático para poder desarrollar otro tipo de actividades que sean más resilientes a estos efectos. Muy bien, yo creo que es determinante y es vinculante, ¿no? Debería ser vinculante. ¿Qué otras políticas o qué estrategias o mecanismos se desarrolla a partir del Partido Orden? Una de ellas tenemos varias actividades en las cuales se puede promover. Por un lado, el tema de la disminución de la reforestación tropical, la incrementación de la producción de los biocarburantes. Hace un momento se hablaba también de las aplicaciones tecnológicas que también se podrían desarrollar para el uso de los paneles solares para producir hidrógeno. El otro es incrementar, por ejemplo, la energía solar y otros mecanismos que generen electricidad, por ejemplo. Adoptar medidas de protección para la parte de la protección de los ríos, el agua y también redes para la disminución, por ejemplo, de la parte vehicular que contamina el medio ambiente. Y respecto a las oportunidades que presenta el cambio climático, lo menciono muy rápidamente. En la zona andina hay comunidades que están aprovechando las heladas para hacer más chuño, cosas así. No se han identificado las oportunidades. ¿Qué se tiene que hacer para poder sacarle provecho también a los nuevos efectos del cambio climático? Uh-huh. Bueno, nosotros estamos convencidos que una de las cosas en la que podríamos desarrollar propuestas a partir de estos cambios climáticos son el tema de los humedales. Hemos identificado que, por ejemplo, el Perú es el primer lugar en la identificación de 90 humedales a nivel
a nivel nacional, primero en América Latina y 7 en América, en el mundo. Esto va a permitir, por ejemplo, el desarrollo de, ahora por el tema del cambio climático, la migración de las aves también se están trasladando a la zona del norte, y estamos viendo que todos estos humedales están desperdiciados porque no existe un ecoturismo que los acompañe. Entonces, lo que nosotros podemos hacer desde el Partido Orden es crear justamente esas oportunidades de negocio a partir de las relaciones con las comunidades y potenciar justamente la implementación de estructuras en base a me olvida hay una bueno, lo que queremos es a partir de ese cambio generar justamente mayor empleabilidad y mayor desarrollo. Jorge. Que el Estado ha presentado ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, ¿consideran que son suficientes, necesarias, o simplemente deberían o podríamos hacer mayor esfuerzo para apoyar el tema del cambio climático a nivel global? Yo creo que deberíamos hacer mayor esfuerzo, ¿no? Porque en realidad, si bien es cierto, es una realidad mundial, a nosotros nos afecta particularmente casi en el 90%, porque nuestros recursos están justamente en la parte medioambiental. Bien, gracias. Ahora Pedro Solano, a Indira Urcia. Indira, buenos días. Te referiste al tema de Osinfor, ¿no? Y cómo les parecía exagerado el tema de sancionar, que hubiera sido mejor una suerte de canje por medidas de conservación. Y este es un tema donde siempre los fiscalizadores, a algunos les parece que sancionan poco y a otros les parece que sancionan mucho, que no debieran sancionar, medidas correctivas, y ahí está metido en el paquete no solamente Osinfor, sino sobre todo la OEFA. ¿Cuál es un poco la idea de Alianza por el Progreso para trabajar estas entidades fiscalizadoras y cuál debería ser su rol? Por ejemplo, en el caso concreto de la OEFA, hay una norma que salió el año pasado para que priorice las medidas correctivas antes de las sancionadoras y hasta un límite de 30% del valor de la multa, que eso debería vencer, me parece, el próximo año. ¿Cuál sería lo que ustedes harían con esa norma, por ejemplo, en un eventual gobierno? Bueno, nosotros lo que consideramos es que lo que ha venido habiendo hasta el momento por parte de las instituciones públicas es un modo de perseguir los pequeños emprendimientos. No solamente podría hablar de Osinfor, podría hablar de la SUNAT, por ejemplo. Entonces, lo que nosotros proponemos es un canje, pero que venga acompañado de conocimientos técnicos, crediticios, para poder generar en estas comunidades indígenas el aprovechamiento adecuado de la madera. Igualmente cambiar la política de los órganos fiscalizadores. Está bien que fiscalicen, estamos de acuerdo y está perfecto, pero también es importante conocer el comportamiento de la población de cada sector y también el modo en que opera su actividad, para poder, a partir de ese conocimiento, desarrollar mejores estrategias de fiscalización y de prevención. Entonces, lo que nosotros buscamos primero es prevenir antes que fiscalizar. ¿Por qué? Porque si nosotros emitimos leyes y inmediatamente se fiscaliza, ¿qué va a pasar? Ocurre que la población que está muy lejana al lugar donde se dan las leyes no entiende los porqués. Y ya esto trae como consecuencia problemas sociales a futuro, que es lo que no solamente vamos a ver en el tema de los Osinfor y del tema de las multas de los pueblos indígenas, sino también, por ejemplo, en el tema forestal, con esto del reglamento de la ley forestal, etcétera, etcétera, y todas estas huelgas que se vienen. Es justamente lo que nosotros buscamos, es que antes de fiscalizar se tiene que prevenir y conversar y dialogar, y a partir de ahí saldrán las mejores posiciones, ¿no? Y solamente para aclarar el tema de los residuos sólidos. Me iba al punto porque conozco municipalidades que trabajan muchos años, ya 8 años en algunos casos, y no pueden resolver eso. ¿Por qué? Por un tema del relleno sanitario, que no pueden tramitarlo adecuadamente en las vías correspondientes nacionales, y al hablar de la diferencia que puede existir entre Ucayali, Tumbes, Piura, etcétera, es el tema de la idiosincrasia de las personas. No se puede trabajar el tema de prevención
de los residuos sólidos de una forma en la selva y de otra, y de la misma forma en la costa, porque somos personas totalmente distintas. Sí, y yo sugeriría, Indira, tener cuidado con el tema de dónde ponemos la vara de sancionar y dónde de medidas correctivas, porque lo que tiene que producir la ley es una predictibilidad, ¿no? Y la predictibilidad va a estar que en el marco de la legislación, cuando se hace una conducta ilegal, pues tiene que recibir una sanción. Obviamente la sanción tendrá niveles, montos y modo de aplicación, pero es importante de que hacia el modelo al que queremos llegar tenga una claridad respecto de cómo se protege. Y la manera de protegerlo es efectivamente con incentivos para el que hace bien las cosas, pero también con sanciones para el que está vulnerando recursos, ¿no? Entonces, ahí yo soy un creyente de que hay que fortalecer las capacidades de OSINFOR, que hay que fortalecer las capacidades de OEFA, que OEFA debe tener todas las herramientas a la mano para poder aplicar las sanciones que correspondan según los casos, porque si no, en un análisis de costos simplemente para el ilegal o para el infractor, va a resultar siendo más barato cometer la infracción y que le pongan las medidas correctivas a tener que El tema es siempre encontrar el equilibrio. Podríamos, eso habría que tener para el bloque final. Ahora Jorge Álvarez pregunta a César Campos. Sí, la verdad es que me han quedado muchas preguntas, no sé si, porque me ha gustado bastante esta idea de promover que el subsuelo sea de propiedad de las comunidades. El cómo es el que no lo entiendo. Una de las críticas principales del proceso de concesión es básicamente que el Estado no se involucra en el proceso de concesión, o sea, deja que el privado vaya y negocie con las comunidades. Ahora lo que tú estás diciendo es que ni siquiera va a tener el derecho de hacerlo, sino que le entrega a las comunidades el derecho a la propiedad, entonces solitos negocien ustedes y ustedes se las arreglen. ¿O lo he entendido mal? ¿Cuál sería en ese caso entonces el rol de las entidades que otorgan concesiones? Ya no existirían, o sea, simplemente ya es un negocio de privados al ser algo así, o estoy equivocado. ¿Cuál sería el rol del SENACE o se desactivaría el SENACE? ¿Qué sucedería con esta idea de ventanilla única que se está y que creo que todo el mundo está esperando para poder regular el proceso de formalización? Y finalmente tampoco se necesitaría consulta previa, pues, ¿no? Porque ya es decisión de ellos y de las autoridades que tengan las comunidades para negociar y decidir con quienes acuerdan. Lo que pasa es que tenemos que articular lo que el Estado ya ha ido avanzando, pero casi como una presión desde organismos multilaterales, pero no como una vocación, y nosotros tendríamos como el Partido Humanista en gobierno, asumir como nuestra, que el sistema de ordenamiento territorial y la zonificación económica y ecológica no son documentos para guardarlos en un escritorio, sino son documentos de gestión. Entonces, la actividad del Estado para determinar si determinados lugares son objeto de concesión o no, siempre va a estar presente, pero bajo nuevas reglas, bajo nuevos parámetros, donde el problema ya no es la propiedad, sino el problema es el cuidado del ambiente, los intereses de todos los actores que en el entorno participan o se influencian positiva o negativamente en el negocio de la industria extractiva. Entonces el Estado nunca desaparece, lo que pasa es que cambia su rol, ¿no? Y este rol si ayuda a aliviar en alguna medida el tema de si se utiliza o no bien la aplicación del convenio 069, eso es incluso hasta favorable, porque el convenio 069 obedece a un Estado en el cual en todo el mundo las comunidades son avasalladas, son destruidas y sus intereses son, valoradas de menor importancia que para el resto de las sociedades y de las nacionalidades, porque en muchos casos trascienden nacionalidades. En este caso sería una especie de superación, cosa que tampoco es singular, porque existen algunos países donde el subsuelo es de las comunidades. Y estoy hablando de comunidades sobre la base de que estamos hablando de las propiedades comunes de los grupos humanos. No estamos hablando de la propiedad individual, que es otra cosa que es más conflictiva y ahí sería difícil de poder resolverlo. Pero yo quisiera hablar ahora, si me permite, del tema más vinculado al tema del cambio climático y cómo es que
nosotros podemos dedicar más atención a los impactos del cambio climático en la adaptación. Mucha gente está pensando solamente en el ámbito de cómo nos adaptamos en el plano productivo, pero hay mucha gente que está en zonas de riesgo y que el Estado necesita invertir más o menos 1.500 millones de dólares con el propósito de readaptar, reubicar a las poblaciones que se encuentran en riesgo, tanto por efecto por desglaciación como por las grandes inundaciones. La necesidad del techo, la necesidad de la vida ha obligado a las poblaciones a tomar medidas riesgosas. Gracias. Un minuto de comentario. Como te digo, es interesante para la discusión, es realmente interesante comenzar y analizar estas nuevas iniciativas. Lo único que llamo a la reflexión es no retroceder sobre las cosas que ya se han avanzado y que que han logrado muchísimo a nivel de la gestión del medio ambiente poder conseguir. Y además analizar la integridad de todos los procesos que se están dando. Estamos hablando ya de una propiedad de la tierra cuando ni siquiera el 50% de los terrenos titulados están titulados a nombre de las comunidades. Lanzar algo así, lo más probable es que se detenga el proceso de titulación de las comunidades porque se creen incentivos perversos por la necesidad del uso de lo que está debajo de la superficie. Entonces, es un tema interesante pero la para ineficiencia debatir, del pero hay que comenzar a pensarlo. Pero la ineficiencia del Estado no puede ser protegida de ese modo, ¿eh? Si el Estado no ha titulado en 25 años de titulación, no podemos permitir que eso sea normal. Nosotros tenemos que resolverlo. Gracias. Ahora tenemos la cuarta ronda en que cada representante de los partidos presentes aquí hablarán por un minuto en un mensaje final. Tiene la palabra Carol Cernaqué. Quiero agradecerles quiero agradecer la invitación y orden, y estoy seguro que creará una ley una amnistía para la regulación y facilidades para toda la parte minera a través de los mecanismos de las clústeres, que es una de las formas en que estas se pueden asociar y se pueden generar una mejor extracción más legal. Por otro lado, creemos que tiene que fortalecerse la institucionalidad y el fortalecimiento de las capacidades para vencer el cambio climático y los riesgos que el medio ambiente nos trae. Por otro lado, quiero agradecer este momento y también resaltar el rol que cumplen los medios de comunicación para la preservación del medio ambiente y del futuro desarrollo del país. Gracias. Gracias. Por un minuto, Indira Urcia. Muchas gracias. Nosotros creemos en el equilibrio de las regiones, el desarrollo de la región y del país. En ese sentido, es importante que las leyes se respeten, sí, pero también que se piense en la cosmovisión de los pueblos indígenas, que también se piense en los recursos naturales de la Amazonía, que también se piense en las necesidades de la costa, por ejemplo, en el tema de agua y en el tema del aire. Entonces, lo que nosotros queremos es evitar la corrupción, que muchas veces la corrupción se da por leyes mal dadas, mal diseñadas, y de eso aprovechan otros grupos. Entonces, la visión de Alianza para el Progreso es una visión totalmente descentralista. Busca la descentralización del país y que el desarrollo del país se dé por la fuerza pujante de cada región, de cada provincia, porque finalmente el día a día lo viven las regiones, lo viven las provincias, y esos levantan el país. Gracias. Un minuto a César Campos. Bueno, yo participo con el número 2 por el Partido Humanista al Congreso, espero ingresar al Congreso, y si es que eso ocurre, pues vamos a meter toda la energía y toda la fuerza necesaria para muchos de los elementos que aquí han sido expuestos, pero principalmente porque el enfoque de la gestión ambiental debe ayudar al país a romper con las grandes desigualdades. El medio ambiente se convierte tal vez en uno de los escenarios, de las riquezas del Perú, que pueden ayudar a que las poblaciones que se encuentran ahora excluidas del mercado, excluidas de ganarse la vida por sus propios medios, y que principalmente están en el campo, y que tienen muy cerca el paisaje, que tienen la biodiversidad, pueda insertarse en el mercado con un Estado que les concede capacidades y financiamiento
pero también con los fondos internacionales, particularmente este fondo que acaba de crearse después de la COP21, para poder meterse en el mercado y valerse por las propias fuerzas. Esa es la posición del Partido Humanista. Gracias, hemos concluido el segundo bloque, haremos un break para el tercer bloque y allí participará el representante del Frente Esperanza que no ha podido participar en este que acaba de culminar. Muchas gracias, muy reconocidos.